porque muchas veces madurar no solamente es como una fruta que lo hace de manera natural, ¿verdad? A mí me tocó hacerlo como está aquí, puesto en esta primer diapositiva, desde las caídas hasta lograr agarrar alas, porque si no agarraba alas seguía arrastrada por el piso. Yo considero que ha sido una historia de superación. Creo que soy un testimonio de lucha, de resiliencia y de orgullo. Muchas veces suena feo decir, soy orgullosa, pero también si se habla del lado bonito, decir, soy orgullosa de mi propio progreso, soy orgullosa de las cosas que he podido hacer, creo que suena muy, 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 muy lindo. Y acá abajo les ponía, soy mi propio proyecto. No les puse que fui mi propio proyecto, ni que, ni que voy a hacer mi propio proyecto. Soy mi propio proyecto en el presente. Hoy por hoy sigo luchando para salir adelante, hoy por hoy sigo construyendo, hoy por hoy me levanto todos los días con ganas de comerme el mundo y si veo hacia atrás y digo, Jamie, qué bien que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ya les voy a contar un poquitito de mi vida y de mi historia para que sepan por qué digo y por qué estoy orgullosa de mí. Para empezar, empecé con el pie izquierdo. No les voy a mentir ni les voy a decir que todo ha sido perfecto y que hoy he logrado hacer porque salí de mi casa, casada. No, tenía una familia, pues, por la cual pasó algunos conflictos y situaciones familiares, lo cual me hicieron volverme un poquitito la chiquilla, un poquitito no, bastante la chiquilla rebelde de mi casa. En mi casa, pues, habían paradigmas y habían leyes y normas muy establecidas a las cuales yo decidí desatarme. Porque sí, muchas veces, no recibimos las palabras que queremos o el amor que queremos o las situaciones que queremos y decidimos desahogarnos o alejarnos más bien en vez de buscar las cosas correctas, ¿verdad? Y cuando digo que empecé con el pie izquierdo es porque vean la primera oración que tengo acá. Me uní en pareja a mis 14 años. Una situación que hoy por hoy me la cuentan a mí, una chiquita que está haciendo esto y hasta que me dan escalofríos. En aquel entonces yo creía que estaba haciendo lo mejor con mi vida. Cuando me junté muy enamorada, según yo, me junté, esperando tener lo mejor. Y pues no, no fue así. Viví 3 años muy difíciles con agresión psicológica. Puse esta como para que no sea tan chillante y el golpe tan fuerte porque hubieron agresiones de todos tipos. Caí en vicios y se los pongo acá también que es una parte que quiero resaltar. No me siento orgullosa para nada de lo que hice, pero fue parte de mi proceso y se los voy a contar. Yo me junté a mis 14 años con un hombre que me duplicaba la edad, un hombre que ya sabía, y tenía su vida resuelta, por lo cual no estaba para nada dispuesto a luchar por mí y para mí. Lo único que él quería era sacar sus beneficios, eh, tener sus goces y vivir por él. Me fue bastante mal por lo que fue difícil, este, hasta que me cuesta todavía hablar de ese tema, la verdad, porque pasé por situaciones tan complicadas que llegué al punto de dejar de creer en mí. Llegué a pensar de que me había metido en eso. Y hablando del orgullo de manera negativa, tenía un orgullo en aquel entonces que no me permitía expresarle a mis seres queridos por lo que estaba pasando. No me permitía llegar y decir, mira, a mi mamá, por ejemplo, mira, mami, me están agrediendo. Mira, mamá, caí en tal vicio. No lo lograba hacer porque era tan solo una chiquita. Viví 3 años de mi vida dedicados completamente a este hombre, pero lo único bueno que hice, que puedo recalcar que fue lo único bueno que hice, fue nunca dejar de estudiar. Eh, en el paso de este tiempo, perdí años de colegio, perdí un par de años de colegio, un año por el año que decidí juntarme, que mis papás y todo el mundo trató de hacer lo posible por mí, porque regresara a la casa, pero yo con mis malas decisiones y siendo rebelde y creyendo, porque siempre he tenido esas ganas de comerme el mundo y creía que eso era lo mejor, creía que eso era lo correcto. Entonces yo decidí en aquel entonces tomar el camino equivocado y perdí muchos años de colegio, pero aún así seguí adelante. Aún así yo decía, no, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que voy a hacer y seguir construyendo, ¿verdad?
un poquito de la Jamie que soy ahora, porque yo siempre supe, a pesar de todo, a pesar de que me acuerdo que me levantaba más de una vez con las lágrimas en la cara y los ojos hinchados, porque de verdad me iba así. Algunas veces también me, con mi ropa, con mi uniforme de colegio, oliendo quizás a sustancias que yo consumía por la misma depresión en la que había caído y demás, pero me alistaba y me iba para el colegio. Me acuerdo una vez que llegué a la escuela, al colegio, perdón, y me le acerqué a un profesor. Quién sabe cuál era mi aspecto, ni me acuerdo realmente cómo era, ni lo quiero recordar, pero me le acerco a un profesor y me dice, Jamie, ¿por qué usted huele así? ¿Por qué huele a esas cosas? Entonces, yo me acuerdo que eso fue un choque de realidad, porque yo trataba de dar un buen desempeño y de ponerle una cara a los profesores y tratar de ser la Jamie que era, la mujer que soy hoy por hoy, pero estaba literalmente consumida en abusos, en maltratos, en vicios y en situaciones que no me llevaban para ningún lado. Más bien me estaban, bueno, me llevaban sí para un lado, pero para atrás nada más, en ningún momento me hacía surgir. Y me acuerdo que ese profesor llegó y me preguntó eso y yo me quedé así y yo, no, primero que nada, no hallé cómo decirle que estaba juntada, no hallé cómo decirle todo lo que yo consumía, no hallé cómo decir nada y solamente me volví y le dije, ay, es que mi tío anda en, en malos pasos, entonces seguramente donde yo tiendo la ropa se le pega el olor. Y ahí fue una de las primeras veces donde yo toqué tierra y puse los pies en el suelo y yo dije, esta es la Jamie en la que yo me quiero convertir, esta es la Jamie que yo he tratado de ser ti siempre, los principios que me enseñaron. Y ahí fue cuando yo empecé a tener un poco de amor propio. Empecé a quererme un poquito y a cuestionarme lo que yo estaba haciendo, que lo que yo estaba haciendo no me iba a ayudar a avanzar. Y fue ahí cuando empecé a tratar de salir adelante. Empecé a emprender, empecé a vender productos de maquillaje, empecé a estudiar como maquillista, trabajé como impulsadora en diferentes marcas, trabajé en una zapatería, hice todo lo que podía para salir adelante. Y realmente yo les puedo contar a ustedes así súper grandes rasgos, ¿verdad? Toda mi vida, rápido. Pero sí me gusta y me gustaría recalcarles que yo estaba haciendo todo esto todavía sin amarme yo. Yo estaba haciendo todo esto pensando en que podía surgir con esa pareja, en que podía salir adelante con esa pareja, en que yo podía hacer muchísimas cosas. Y fue hasta que yo aprendí a amarme que pude tener un crecimiento propio. Hasta que yo aprendí a que las cosas eran, tenía que tener valor yo, porque detrás de todos esos trabajos habían llantos, detrás de toda esa mujer valiente y detrás de toda esa mujer con esa cara que todo el mundo veía, que podía contra todo, que hoy, perdón, cuando estaba haciendo esta presentación, me ponía a ver todas las fotos porque tengo montones y no quise ponerlas porque realmente me daban pena de ver que en ninguna de las fotos que yo me tomaba tenía una cara feliz. En ninguna de las fotos en las que yo posaba estaba realmente bien porque en todas estaba reflejado el sufrimiento y por todo donde estaba pasando. Pero lo que yo me voy con esto y a lo que yo recalco aquí es que a pesar de estar entre el polvo, a pesar de estar entre el suelo, porque yo creo que no lograba tan siquiera mantenerme, porque llegaba, salía de una y pasaba a otra situación. Decía, voy a dejar de consumir licor, por ejemplo, porque consumí bastante licor, voy a dejar de hacerlo y la otra semana ya, entonces no podía yo tan siquiera de creer en mí para poder hacerlo. Pero todo en esta vida tiene, ¿verdad? Una salida. Muchas veces no la vemos y muchas veces nos quedamos estancados ahí. Y es cuando yo digo que yo, Jamie, me di cuenta que yo solita y con el amor que uno se puede tener y con la confianza que uno se puede tener y con la resiliencia que uno se puede tener es cuando aprende a superar las barreras. Empecé a ver hacia atrás, me salí de esa pareja, me separé, empecé a quererme yo, empecé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. ¿Fue muy duro? No digo que no. Claro que sí, fue sumamente duro. Fue tan duro que hasta les cuento algunas veces a las chicas que hubo una vez que estuve trabajando para una joyería y era tanta la depresión que tenía yo que las lágrimas me caían en la urna
y trabajé solamente 2 días en ese lugar porque me vieron que tenía tanta depresión que no podía desempeñarme. Y peor fue para mí, peor fue la depresión en la que caí. Pero aún así me volví a levantar, me volví a sacudir y dije, no, yo tengo que salir adelante. Empecé a trabajar y a estudiar, como les digo, logré sacar mi bachillerato. Este, como les dije anteriormente y se los voy a recalcar, descubrí que no solo se trataba de luchar, se trataba de amarse a uno mismo. Porque de qué vale uno siempre estar luchando por los demás, o estar luchando por salvar un matrimonio, o estar luchando para quedarle bien a las demás personas, o estar luchando por un trabajo, un jefe. Al final y al cabo nunca vamos a ser felices, al final y al cabo nunca vamos a llegar a nada. Y lo único que me hizo a mí salir de todo eso y haber pasado por tantas situaciones y decir, yo puedo sola, yo voy a salir adelante, yo voy a hacer las cosas bien por mí, fue descubrir que uno se podía amar. Porque sí, hablo mucho de mi relación pasada, ¿verdad? Pero estamos hablando que fue mucho en mi vida porque era una niña. Empecé esa relación a los 14 años y terminé a los 17. Entonces yo luchaba solamente por eso y no por mí, hasta que un día logré amarme y decir, por más que me duela verlo mal, por más que me duela yo que los demás tal vez no estén a mi alrededor, tengo que amarme yo primero. Tengo que verme yo al espejo y saber que estoy sana. Tengo que verme yo al espejo y saber que hoy no me dijeron palabras groseras, que no llegó a la casa y me hizo daño. Entonces fue ahí cuando yo me di cuenta que por el amor propio era que podía salir adelante y podía crecer yo como persona. Porque literalmente tener una persona o tener algo que le esté a uno haciendo sentir menos o creyendo que uno no puede, se vuelve incluso una realidad y se vuelve una situación en la cual simplemente usted cree que es cierta. Usted llega a creer esas palabras y no avanza de ahí. Y empecé a luchar, como les decía, empecé a trabajar, trabajé en todo lo que pude, empecé a vender maquillaje para poder comer, traía maquillaje de otros lugares, llevaba, vendía, así, empecé ya a maquillar, empecé a cuidar chiquitos, hice de todo y solita pude lograr un bachillerato. Después de eso, me gusta también hablarles un poquitito de elegir bien, porque muchas personas pueden pensar, creer, hoy por hoy estoy casada, tengo un esposo maravilloso, un hombre al que amo y realmente ha sido un eslabón súper importante en mi vida. Pero muchas personas pueden llegar a creer, disculpen ahí, muchas personas pueden creer que es el hombre que llega y cambia a una mujer o Julanito vino y le cambió la vida. No es solamente eso, es también aprender a elegir. Cuando uno se ama realmente, cuando uno se quiere realmente, muchas gracias, cuando uno se quiere realmente, uno empieza también a cuestionar a quienes quieren alrededor de uno. Uno empieza también a decir, me hace bien esta persona que esté conmigo porque si no me hubiese amado, no hubiese podido salir de mi relación pasada, por ejemplo. Si no me hubiese querido yo, me hubiese quedado con una persona, hablemos sin tapujos, ¿verdad? Sin pelos en la lengua. Pude haber elegido una persona económicamente que me diera todo, que no necesitara trabajar, que no necesitara luchar, que no necesitara nada, pero ¿sería yo realmente feliz? O también pude haberme elegido por enamorada, un súper guapo, que aquí, que allá, y que fuera fiestero, y que fuera aquí, y que fuera allá, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, chiquillos, a los que están escribiendo ahí, muchas gracias, muy amables. Pude haber elegido de mil maneras y no, al final pensé en mí también. Y ha sido una de las elecciones más importantes y más certeras que he tenido en la vida, porque conocí un hombre que es mi apoyo incondicional, conocí un hombre que nunca he sabido lo que es que me diga, Jamie, eso no, porque él quiera. Si me dice un no, ha sido en el momento correcto y primero eh,
extendiéndome el hecho de la duda a mí y diciéndome, Jay, puede ser esto y esto y esto. O nunca tampoco me ha levantado un dedo, nunca tampoco ha hecho nada en contra de lo que a mí me haga bien. Entonces, la parte de elegir bien me llamó mucho la atención porque elegir bien muchas veces lo utilizamos, gracias, muchas veces los utilizamos para decir, elija bien su carrera universitaria o elija bien el color de ropa que se va a poner, o elija bien el outfit que va a llevar a tal evento, o elija bien un montón de cosas, ¿verdad? Elija bien la comida que se va a comer hoy, pero vamos a elegir el compañero de nuestra vida muchas veces. Y yo a un inicio tuve la peor elección, tuve la peor elección. Y después la vida me vino a enseñar que cuando uno se ama primero, que cuando uno se quiere primero, cuando uno se pone en primer lugar ante todo y por todo, elige hasta una buena pareja. Este, y por eso les puse aquí que no es el hombre que nos salva, es aprender a elegir a quién está a nuestro lado. Porque sí, es una persona que nos ayuda, que está, que es parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Entonces, cuando uno aprende a amarse primero, ama incluso en más cantidad. Y por ese lado estoy muy feliz. Después de eso llega la parte universitaria, que también para mí ha sido uno de los logros más grandes que he obtenido en la vida. Vengo de una familia donde la primera universitaria soy yo, con mucho orgullo y mucha humildad lo digo. Vengo de una familia donde mi mamá no sacó ni el colegio, ¿verdad? La secundaria. Eh, y para mí esto era algo casi que imposible. Yo primero me esforcé montones por sacar bachillerato, por estudiar, por sacar el colegio. Salgo del colegio con toda la ilusión, con todas las ganas de que vamos a lograrlo, que vamos a entrar. Chiquillas, yo había encontrado un hombre súper bueno, como se los acabo de decir ahorita hace un ratito. Pero lo que nunca he podido ser en esta vida y que algunas me llaman tonta y otros me admiran lo que voy a decir, es que nunca he podido ser aprovechada. Nunca. Tengo un esposo que, pues, podía darme la posición para entrar a la universidad, pero yo no andaba buscando un hombre que me mantuviera, ni un hombre, yo estar con alguien por dinero, sino por amor. Entonces llega la etapa de la universidad, salgo del colegio, empiezo a buscar universidades. Estamos, sí, estábamos empezando, no, no mentiras, fue esa la segunda vez. La primera vez, intento aplicar en la universidad, intento hacer todo. Llega el punto en el que yo fui, hice los exámenes de admisión, yo tenía mi sueño de estudiar para ser profesora de artes plásticas, estaba trabajando como maquillista, estudiando para hacer uñas. Entonces yo dije, bueno, algo yo logro hacer, yo puedo, ya con lo que gano de maquillaje, pagarme una carrera en una universidad pública, porque a pesar de que es pública, también hay que pagar. Hago todos los trámites, yo con toda la ilusión, con todas las ganas de que me digan, sí, Jamie fue elegida para entrar a la universidad. Me llegan las hojas y me dicen que no fue elegida, que pasé el examen, pero que no llené los documentos bien. Entonces a mí ahí de nuevo se me vino el mundo abajo porque yo no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo lograr ser universitaria si yo no me podía pagar la carrera. Entonces ahí es donde vuelvo al punto donde soy una persona que elegí un esposo increíble, elegí mi compañera de vida de una manera eh, bastante bien. Y es ahí cuando Guille llega, un día me ve súper depresiva, casi que llorando, y yo empecé a buscar de todas formas, habidas y por haber, cómo conseguir un préstamo para sacar la carrera. Y Guillermo me ve, es mi esposo, me ve mi esposo y me dice, Jay, ¿qué está haciendo? Entonces ya yo le cuento y le digo que di que voy a sacar y me dice, no, 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 no haga eso, que quiere estudiar. Ya también le comento y después de eso, él me dice, bueno, matricula en la universidad, yo le voy a ayudar. Obviamente yo también intenté conseguir una beca, entonces tenía que tener estándares grandes en las notas, le ponía todos los días y como decía Nelita ahí, porque tengo el complejo de Barbie, no, no me considero que lo sea, pero tengo el complejo, siempre he querido ser de todo. Ya había estudiado maquillaje, trabajaba en ese momento montones para diferentes, ahí se me fue la palabra, diferentes,
compañías de modelaje acá en Costa Rica. Entonces me tocaba ir a maquillar días, hasta 30 mujeres por día, llegar a la casa, ponerle, porque yo en todo lo que podía, meterle el hombro económicamente y demás a mi esposo para salir adelante, lo hacía, ¿verdad? También. Entonces me iba para tardísimo a trabajar. Después de eso también estudiaba por aparte en el INA, que es una entidad pública del gobierno que da cursos y demás. Entonces estudiaba diseño de modas también. Pero a pesar de todo eso, que ya mi vida era un caos bonito, ¿verdad? Un caos feliz. Ya estaba logrando demasiadas cosas y estoy logrando demasiadas cosas. Eh, Tenía demasiadas cosas por hacer, demasiado trabajo. Y ahí, y después, con todo ese caos en mi cabeza, empezando la universidad, empezando diseño de moda, siendo maquillista, por ser maquillista y por mi esfuerzo, se me abren puertas y empiezo a trabajar para una televisora en Costa Rica, Multimedios, que tengo ya aproximadamente 5 años de estar ahí. Empiezo a trabajar, entonces ya aparte de todo lo que hacía, también tenía que planear para el día que iba al canal, y la vida sigue y yo sigo echándole al hombro porque hasta la fecha soy así. Sigo echándole y diciéndole, porque a todo le digo que sí, a todo lo que sea crecimiento personal y a todo lo que sea salir adelante le digo que sí. Me llega, me llega. Gracias, gracias, Raquel. Me llega la oportunidad de ser presentadora y copresentadora en radio y televisión de otra empresa y también le digo que sí y me voy. Entonces, he pasado por montones de etapas en mi vida y a lo único que yo sigo recalcando y sigo diciendo, ¿cómo he logrado todo esto? ¿Cómo he podido crecer y estar hasta aquí por donde voy en la historia? Con amor propio, amándose a sí misma demasiado. Y y empezar a creer en usted, empezar a saber que usted es capaz de lo que usted se proponga. Porque yo, cuando estaba pequeña, me devuelvo completamente, le hacemos a la historia, ¿verdad? Para atrás completamente. Y yo era la más tímida de mi familia. Yo creo que mi mamá jamás en la vida se hubiese imaginado tan siquiera que yo estuviera sentada detrás de una pantalla. Porque a mí me llegaban a hablar y me decían, hola, ¿cómo está, mi amor? Y yo me metía atrás de mami. Aparte de eso, tenía demasiados complejos físicos que yo solita me había creado, y aparte de eso, cuando pasé por esa relación que les conté, se me habían aumentado y empecé a verme al espejo y a quererme yo. Me acuerdo que la primera vez que me llamaron para que fuera al canal, porque me llamaron a mí para que fuera al canal, yo todavía era una persona tan insegura hace 5 años atrás que dije que no a esa oportunidad, que hoy por hoy ha sido una de las oportunidades más grandes que he tenido porque me abrió cualquier cantidad de puertas y me ha enseñado cualquier cantidad de cosas. Y yo esa vez me acuerdo que dije que no, y el hombre que había elegido y que elegí de la manera correcta, me acuerdo que se sentó a la par mía y me dijo, Jamie, ¿cómo usted va a decir que no? Eso no es así, no sé qué, no sé cuánto, me explicó y me dijo, Jamie, usted puede, usted es capaz, tiene todos los dones, tiene todas las cosas para salir adelante. Y yo me acuerdo que me cuestioné y como a los 15 22 días después me vuelven a llamar y yo me acordé de todas las palabras que mi esposo me había dicho en ese momento y yo les dije, sí, yo voy. Y el miércoles siguiente, no, perdón, un viernes creo que fue o algo así siguiente, yo estaba en una pantalla de televisión con cualquier cantidad de personas viéndome. Y si ustedes me preguntan a mí en ese momento qué escuchaba yo, era solamente mi corazón. Solo mi corazón. Yo no me acuerdo qué hablé, yo no me acuerdo qué dije. Pero creí en mí, fui y lo hice. Y me acuerdo que cuando salí del programa me dijeron, Jamie, le fue increíblemente bien. La queremos la otra semana. Y yo me quedaba así y yo decía, ¿en serio fui capaz de esto? Y, y ahí es donde uno se da cuenta que la raíz y el epicentro de los problemas que nos rodean está en no creer en sí mismo y no amarse y ponerse como prioridad. Pero bueno, seguí la carrera con altos, con bajos, sacando una segunda carrera para ser diseñadora de modas, trabajando, siendo ama de casa, siendo esposa, porque son labores que nunca he dejado ni voy a dejar porque amo. Y muchísimas gracias. Este, y saqué mi carrera universitaria. Aquí, como pueden ver, esta es la fotito del momento que me gradué. Soy profesora de artes plásticas hoy por hoy y
Eso es algo que me ha hecho muy, muy, muy feliz. Me siento bastante realizada, bastante completa. Me encanta la enseñanza. Y después de eso, después de haberme hecho profesora de artes plásticas, de haber surgido, de verdad, como se los dije a un inicio, desde el sin alas, estar sin alas, las volví a echar porque me las habían arrancado. Me hice creadora de redes sociales. Estoy construyendo mi propia comunidad en redes sociales. No puedo decir que hoy por hoy soy influencer ni soy nada. Me considero creadora de contenido para redes sociales, lo cual ha sido un empujón y ha sido una, me ha cambiado completamente la perspectiva de ver la vida. Y es ahí donde Marianela les decía hace un rato a ustedes que a mí me encanta compartir y me encanta ayudarle a las demás personas. Y sin duda es aquí donde me doy cuenta. Ni tan siquiera lo sabía. Muchas gracias, Geisita. Tan siquiera lo sabía que me gustaba tanto esto y me apasionaba tanto esto. La construcción de redes sociales ha tenido muchísimo, muchísimo amor propio, aprender a creer en mí, aprender a, a que los comentarios negativos no me hagan daño. Ha sido un trabajo para la Jamie actual impresionante. Impresionante, que les puedo asegurar que si no hubiese pasado por todo lo que pasé, si no hubiese aprendido a amarme, si no hubiese creído en mí, si no me conociera como me conozco, no podría estar en esa plataforma o en esas plataformas. Que es también una de las cosas que me hace sentir muy orgullosa, me hace estar muy feliz y fue una de las cosas que más, y es, perdón, una de las cosas que más me ha demostrado que es cuando uno cree, cuando uno se pone las pilas, cuando uno se pone los pantalones bien puestos es cuando las cosas se logran. Porque construir redes sociales no es solamente llegar, ponerse frente a una pantalla y decir, ya, hoy soy influencer, mañana me van a ver todo el mundo y voy a postear esto aquí. No, es realmente esfuerzo, es realmente ponerle ganas, levantarse todo el tiempo pensando en qué hacer, levantándose todos los días viendo qué video subir, compartiendo mi vida también todo el tiempo, exponiéndome en redes sociales. Entonces es bastante complicado, pero sí se lo agradezco. Esta Jamie que es hoy por hoy, se la agradezco completamente a todas esas Jamies que pasaron por momentos difíciles, por todas esas lloradas que me tocó pegarme, por todo ese sufrimiento que me tocó pasar para poder encontrar y poder tener una mujer sólida hoy por hoy, estable tanto psicológicamente como financieramente, por ejemplo, porque pasar por todas estas situaciones ha sido crecimiento personal para todos los puntos. Y después de esto, y así resumiéndoles la historia y contándoles a grandes rasgos, mi vida llega a BioLife, que es un nuevo capítulo, lo estoy empezando, pero me ha ido de maravilla. Ha sido un, un mar de puertas, un mar de posibilidades y muchísimas cosas buenas. BioLife me ha traído personas a la vida como Nela, como María, como gente que realmente es inspiradora, gente que cree en mí, imagínense ustedes esto. Gente que me ha conocido y que llegan y dicen y hablan cosas bonitas de mí, para mí ha sido lindísimo. Y aparte de eso, conocer una Jay diferente, diferente, hablando de salud, llevándole salud a las personas a las casas, generando ingresos sentada desde mi casa, porque estaba súper acostumbrada a quedarme por el lomo, trabajando, por ejemplo, en temporadas altas en tiendas, en medio San José. Estaba acostumbrada a un montón de cosas y, y me ha ayudado de manera económicamente y de salud también, traer salud a mi casa y un montón de beneficios. Realmente ha sido literalmente otra puerta más que se abrió en mi vida. ¿Y por qué? Por medio de las redes sociales. Todo en mi vida como que se ha ido conectando y conectando poquito a poco, y hemos ido creciendo y hemos ido sacándole el jugo a todo. Pero yo me pongo a pensar y hago retrospectiva de nuevo y digo, ¿será que la Jamie de 17, 18 años con depresión, eh,
mal, hubiese confiado en, en esto, se hubiese creído capaz. Y digo, capaz no, capaz, o sea, fijo no se hubiera animado. Y tenía todas las posibilidades. Y puede hacerlo. Y hoy por hoy lo hice porque creo en mí. Hoy por hoy lo hice porque sabía que lo que yo me propusiera lo iba a sacar adelante. Entonces, me parece muy bonito compartirles también esta parte porque habla muchísimo de la construcción que he tenido y también expresarles aquí que tienen todas ustedes la oportunidad para creer en ustedes, para saber que por más que se haya pasado, muchas veces tenemos escondidas esa mujer emprendedora, eh, una presentadora de televisión, una manicurista, maquillista, tantas cosas que tuve escondidas que en aquel entonces ni veía, que en aquel entonces ni me creía capaz, porque yo decía, "Di, no, probablemente yo nací solamente para ser ama de casa, triste, deprimida y paremos de contar". Y cuando yo empecé a creer en mí fue cuando se hizo posible todo, todo lo que he logrado. Entonces, eh, ¿me ha costado? Sí, claro que me ha costado. No ha sido nada sencillo, no ha sido para nada fácil. ¿Me ha tocado pasar por donde asustan para llegar hasta aquí? Sí, pero qué feliz y qué orgullosa me hace estar de mí todo lo que he hecho. Aquí les muestro un poquitito, ya en resumidas cuentas, qué soy, ¿verdad? Soy bachiller y profesional universitaria, soy artista plástica, educadora, artista plástica y maquilladora también, les cuento un poquito, trabajo para diferentes marcas pintando, yo mando los productos, también voy a dar clases de pintura a otras empresas, soy maquillista, emprendedora de belleza, emprendedora de BioLife, creadora de contenido y hoy por hoy soy estudiante de arquitectura. Y esta parte de aquí es una de las cosas que más que les voy a contar. La arquitectura, estoy empezando. Estoy empezando la carrera. Gracias. Este, y para mí era mi carrera de los sueños. Para mí, hoy por hoy, yo estoy haciendo feliz a la Jay de 12 años, 10 años, por ahí, porque era la carrera que yo soñaba cuando mi papá es constructor y entonces, operario de construcción, y yo veía a mi papá y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser la arquitecta que contrata a mi papá. O cuando yo sea grande, yo quiero ayudarle a papi a hacer ese tipo de cosas. Y siempre se me metió, y también está muy ligado con el arte, que dibujar y demás, ¿verdad? Entonces yo siempre dije, yo quiero ser arquitecta, yo quiero estudiar arquitectura. Pero primero que nada, en aquel entonces, cuando no había perdido años que había, gracias, Sacha, que había perdido todo, hasta el modo de andar. ¿Qué me iba a imaginar yo que yo sí iba a lograr eso? Primero que nada, no tenía la solvencia económica para pagarme esa carrera. Llegué al punto de dudar en mí que no creía tan siquiera que iba a poder estudiar. No tenía ni el modo para levantarle la cabeza a los que estaban alrededor mío. Cómo decir, yo me ponía a pensar cómo en algún momento de mi vida yo voy a ser arquitecta y voy a llegar a mostrarle planos o algo a alguien si yo no, si hasta me da vergüenza hablar. Y superé todas esas adversidades. Y hoy, teniendo una carrera universitaria, ah, siendo profesional en muchísimas cosas, creando contenido para redes sociales, siendo emprendedora de BioLife, sigo siendo maquillista y siendo ama de casa y siendo esposa, tengo las posibilidades para poder pagarme una carrera y también ser estudiante y ser mujer, porque eso es una de las cosas que no había tocado hasta ahorita. Ser mujer, chiquillas. Aprendí a sacar tiempo para mí, aprendí a arreglarme, aprendí a quererme, aprendí a tener finanzas para poder darme esos tiempos de calidad. Y a pesar de que aprendí a todo eso, también es porque se me han abierto las puertas por creer en la persona que soy y en la persona que me he convertido.
Y pues sí, así como para ir cerrando, hoy me considero yo que soy una mujer sumamente bendecida, realizada y feliz. Que me dan ganas de llorar cuando pronuncio la palabra feliz porque en muchos momentos de mi vida no me creí capaz de lograr ser feliz. Pero para tomar agua de nuevo. No me creí capaz de poder pronunciar esa palabra porque yo decía, seguro la felicidad es para otras. Seguro a mí me tocó esto. Esta es la vida que me tocó, entonces aquí me tengo que quedar. Yo elegí esto por cabezona, por no hacerle caso a mis papás, por no hacer las cosas bien, me tocó estar aquí. Y entonces no era lo que yo quería, realmente era nada más ponerse la camiseta, ponerse el chaleco bien fuerte y mandarse a la guerra para poder ser el mejor soldado, para poder ponerle el escudo a la batalla de la vida, porque la vida es una batalla, no es que las cosas llegan simplemente por llegar, no, hay que esforzarse, hay que ponerle muchísimo, sí, claro, pero a pesar de todas esas luchas y de la lucha constante en la que vivimos día con día, se puede ser feliz. Hoy por hoy, como les hablaba, estoy iniciando mi segunda carrera universitaria. Eh, muchas gracias. Eh, y una de las partes más importantes es esta. Estoy orgullosa de todo lo que he logrado. ¿Y saben qué es la mejor parte? Que no solamente puedo decir que lo estoy, están a mi alrededor. Mujeres que, por ejemplo, yo deseo ver felices, mi madre, mi abuelita. Personas que yo deseo que darles la felicidad que yo sentía que no podía tener y que muchas veces me sentí culpable de ser fuente de tristeza. Hoy por hoy, escuché a mi abuela que en paz descansa y escucho a mi madre hoy por hoy decir, estoy orgullosa de usted. Gracias, Jen. Estoy orgullosa de usted. Pudo hacerlo, mi amor. Usted es imparable. Ahora me hace gracia porque mi mamá dice que yo soy la estrellita imparable. Y, y en eso me convertí en una mujer resiliente, luchadora y orgullosa de su historia. Es lo que soy, es lo que he logrado. Entonces, con la frente en alto, puedo decir que soy y estoy orgullosa. Les agradezco muchísimo por haber estado. También me voy diciéndoles que no importa de dónde vengas, sino hasta dónde eres capaz de llegar con amor propio, constancia y fe. Por favor, que no se les olviden estas palabras y que se les metan y se graben en sus cabezas. El amor propio, la constancia, la fe, tanto en Dios como en ustedes mismas, son las únicas, ustedes con su ser propio, de llegar y lograr lo que se propongan. No hay otra, no hay otra fuente, solamente ustedes, chiquillas, y con la ayuda de Dios. Desde luego que sí. Espero que les haya gustado lo que les conté a manera resumida. Eh, para mí la vida no ha parado y todo sigue. Las puertas se siguen abriendo y espero que para ustedes también con muchísima, muchísima constancia, con mucha fe, para que puedan salir adelante. Crean en ustedes y un abrazo desde mi corazón hasta el de ustedes. Excelente, excelente. Bueno, de verdad que es una historia inspiradora, es una historia de mucho amor propio y quiero que le sigan mandando ahí a Jamie muchos corazones y de verdad inspirarnos en esto, de que podemos salir de lo que sea si nos lo proponemos. Jay, un gran abrazo, muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy tu historia y bueno, a seguir adelante, a sacar esa carrera y a seguir Gracias. cumpliendo metas y sueños. Y bueno, no solo Jamie, que todas sigamos esa línea y que empecemos a amarnos, ¿verdad? Muy importante, que lo veamos como una inspiración el día de hoy. Qué bonito empezar así la semana. De verdad que es empezar con toda la energía, por eso son tan bonitos estos espacios. Y bueno,
Sin más que decir, muy buenas noches y muchísimas gracias por todas las 70 y resto de personas